Hola jóvenes, el que les habla es el profesor Luis Alegría del curso de álgebra y hoy día estudiaremos la semana número 18, que corresponde al tema de funciones, inyectiva, lo que es la función subdirectiva, inyectiva, la inversa y lo que corresponde a la función exponencial y a la logarítmica. Entonces empezamos. Antes que nada, vamos a hablar sobre lo que es una función creciente. Este tipo de funciones es muy importante en el álgebra porque es un tipo especial, ¿no? Entonces, uno puede pensar en una función creciente como algo que en un valor numérico siempre va a crecer. Entonces, de manera formal, tendríamos dos ejes, el eje X y el eje Y. Por acá tenemos, digamos, una curva que representa una función creciente, ahí está. Y vamos a suponer que este extremo corresponde al punto A y este otro extremo corresponde al punto B. O sea, quiere decir que acá es una función que va de un dominio AB. Y si esta es la función f, entonces a este extremo A le corresponde su imagen que es f en A. Y a este punto B le corresponde en el eje Y f en B. Ahí está. Muy bien, entonces nosotros vamos a decir esto. La función f es creciente en el intervalo cerrado A, B, sí y solo sí, ocurre esto. A ver, mire, vamos a tomar acá dos puntos, x1, x2, uno de ellos es menor que el otro, entonces diremos x1 menor que x2 en el intervalo A, B. Entonces, como ya tengo mi gráfica de la función creciente, a este punto x1 le corresponde el punto f en x1. Y a este punto x2 le corresponde, según la gráfica de la función, f en x2. Entonces, ¿qué observamos en los ejes de la y? Observamos que f en x1 es menor que f en x2. Ahí está, ¿no? O sea, quiere decir que si yo tomamos dos puntos, uno de ellos que sea menor que el otro, digamos x1 es menor que x2, y le aplico una función creciente, entonces en las imágenes también se respeta el sentido de la desigualdad. Si acá era menor, acá también va a ser menor, ¿no? Y ahora, como consecuencia de esto, puedo ver que, ya esta es una consecuencia, entonces diríamos que si f es creciente en el intervalo A, B, entonces su rango, a ver cómo es. Estamos viendo que el rango va a ser desde f en A hasta f en B. Entonces, el rango exactamente va a ser el intervalo de extremos, las imágenes de los extremos del dominio. Ahí está, ¿no? Tendríamos eso. Análogamente, si tengo una función decreciente, ocurre algo parecido, ¿no? Función decreciente. Entonces, acá también vamos a hacer algo parecido. Acá tenemos el eje Y, el eje X, ¿no? Y vamos a trazar la gráfica de una función decreciente, que sería más o menos así. Vamos así. Entonces, este extremo que sea el A, este extremo que sea el B,
Y entonces si la función es f, al extremo b le corresponde este punto f en b. Y al extremo a le corresponde este punto f en a en el eje y. Entonces diríamos algo parecido, ¿no? F es decreciente en el intervalo a, b cerrado, sí, solo sí, sí, solo sí. Yo he tomado dos puntos, x sub 1 menor que x sub 2 en el a, b, y entonces ocurre que f en x sub 1, al aplicarle esa función que es decreciente, va a cambiar de sentido. F en x sub 1 mayor que f en x sub 2. Ahí está, ¿no? Acá usted lo puede verificar, ¿no? O sea, acá tenemos x sub 1 y tengo x sub 2, entonces la imagen de x sub 1 es el punto que estoy escribiendo y la imagen de x sub 2 vendría a ser f en x sub 2. Y aquí queda, ¿no?, que el f en x sub 1 es mayor que f en x sub 2. Ahora, también, si f es decreciente en AB, lo que tendríamos es que el rango de f va a ser igual a ¿quién? Mira, vamos a ver aquí. ¿Quién sería el rango? Desde f en b hasta f en a. Quiere decir que el rango vendría a ser todo este intervalo. Entonces, va a ser f en b, f en a. O sea, quiere decir que en este caso los extremos se van a cambiar de orden, ¿no? Si acá es AB, acá es f en b, f en a. Ya, ahora vamos a hablar de lo que es una función inyectiva. Vamos a poner acá varios dibujitos. Por ejemplo, acá tenemos un conjunto de partida, conjunto de llegada, AB. Acá tenemos los elementos A, B, C, D. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por acá también tengo el mismo conjunto. Conjunto de partida, conjunto de llegada. Y acá tenemos el A, B, C, D, E. Vamos a poner por acá también E. Acá vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, y vamos a hacer estas asignaciones. El B que vaya a 1, el C que vaya a 4, ¿ya? Y aquí el A que vaya a 1, ¿ya? Mientras que acá vamos a poner que A vaya a 1, B vaya a 3 y D va a 4. Entonces, vamos a llamarle esta una función G y esta una función F. Bien, ambas son funciones, ¿no? Entonces, esta es una función. Ya ustedes la semana pasada han estudiado el tema de funciones, ¿no? Entonces, una correspondencia en el que a los elementos del dominio le corresponde una sola imagen en el conjunto de llegada, ¿no? Una función. Pero yo quiero saber cuándo es inyectiva. Entonces, mire, esta que está aquí, esta primera, no es inyectiva. No es inyectiva. Y la segunda que voy a escribir, sí es inyectiva. Es una función que sí es inyectiva. Ahora, ¿por qué? Entonces vamos a analizar un poquito esto. Mire usted aquí. ¿Por qué esta no puede ser? Bueno, acá tenemos dos elementos que tienen una misma pareja. Acá, en este caso, que son el A y el B. El D tiene una sola pareja. Entonces, mire qué pasa con la función F.
A tiene una sola pareja, B tiene una sola pareja, D tiene una sola pareja. El detalle es que una pareja ya ha sido tomada por un elemento del dominio, ya no puede ser tomada por otro elemento del dominio. O sea, A tiene una pareja que es el 1, el B tiene una pareja que es el 3, pero ya no podría ser tomado como si fuera 1, como acá, así. Entonces, una función es inyectiva cuando se toma dos elementos diferentes en el dominio, entonces también tienen que tener sus parejas diferentes. Por ejemplo, aquí, A y B son diferentes, por lo tanto, tienen que tener sus parejas diferentes, que son 1 y 3. A con D son diferentes y entonces sus parejas también deben ser, también deben ser diferentes, como es el caso de 1 y 4, que son números diferentes. B y D son elementos diferentes y tienen sus parejas diferentes, que son el 3 y el 4. Aquí A y B son diferentes, pero tienen la misma pareja. Entonces, vamos a ver una definición. F es una función inyectiva si es que si A es diferente de B en el dominio de F, entonces esto debe implicar que sus imágenes también son diferentes. O sea, F en A es diferente de F en B. Y esto también es equivalente, esta condición es equivalente a decir que, bueno, aplicando esta reglita, ¿no? P entonces Q, esto es equivalente a no Q, entonces no P. ¿Qué digo? Si esto es P y este segundo es Q, entonces cuando niego el no Q, tendríamos que si F en A es igual a F en B, entonces debería ocurrir que A es igual a B. O sea, si tengo igualdad de imágenes, también debo tener igualdad de preimágenes, ¿no? Entonces, esto en el dominio de F. Entonces, en los ejercicios que a uno le ponen, digamos que no le van a exigir que uno pruebe que la función sea inyectiva. Lo que debo hacer es, debo tener una regla práctica para saber cuándo una función es inyectiva. Y esto lo vamos a ver con el gráfico. Entonces, acá vamos a escribir así, regla práctica. Vamos a poner así, una función es inyectiva si cualquier recta horizontal corta a la gráfica de F, en a lo más un punto. Ahí está. Entonces, vamos a poner acá unos ejemplos. Tengo aquí una constante. Ahí está. ¿Cuál de todas estas corresponde a una función inyectiva? Mire, estoy sombreando la palabra inyectiva y cualquier recta horizontal. Entonces, en esta gráfica, yo debo trazar una recta horizontal. Entonces alguien me puede decir, profe, acá paso esta recta y lo corto en un solo punto. Entonces, esta es una función inyectiva. No lo es, pues, porque me están diciendo cualquiera. Si yo trazo esta que está por abajo,
acá se está cortando en 2 puntos. Entonces esta no es inyectiva. La que está abajo, trazo esta recta horizontal y lo corto en un solo punto. Pero si la trazo aquí, lo corta en infinitos puntos, porque esta también es horizontal, entonces no es inyectiva. Esta que está aquí, que parece un niño que está durmiendo, igual, ¿no? Trazo por aquí y lo corta en 1, 2, 3 y 4 puntos y no es. Y si trazo acá una recta horizontal, siempre lo corto en un punto, ¿no? Entonces esta sí es. Ahí está. Entonces, aquí se crea como una especie de equivalencia. Tener una función inyectiva es, digamos, equivalente a decir tener una función creciente o decreciente. Creciente o decreciente. Porque en ambos casos, o sea, ya sea inyectiva o ya sea creciente o decreciente, con una recta horizontal se ve si es creciente o decreciente o se ve si es inyectiva. Y si hay 2 puntos en los que se corta, entonces ya no sería inyectiva, ¿no? Y tampoco sería creciente o decreciente, ya sería constante, ¿no? en ese tramo. Muy bien. Ya. Hablemos ahora de lo que es una función subyectiva. Función sobreyectiva o también conocida como suryectiva. Acá vamos a poner el nombre, suryectiva. Ahí está. Entonces, vamos a decir esto. En general, usted tiene, cuando habla de una función, usted tiene acá el conjunto de partida, el conjunto de llegada, aquí está el nombre de la función. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, lo que tenemos acá adentro viene a ser el dominio. Generalmente el dominio es más chiquito que el conjunto de partida. Y lo que también tiene en el conjunto de llegada vendría a ser el rango, ¿no? Que también generalmente es más pequeño que el conjunto de llegada. Pero ocurre algo, que si yo tuviera ahora otra vez el conjunto de partida y tengo el conjunto de llegada, AB, y acá tengo la función f, entonces como le decía al inicio, el dominio es siempre, por lo general, es más pequeño que el conjunto de llegada, que el conjunto de partida. Pero ¿qué pasaría si ahora el rango que está en el conjunto de llegada es del mismo tamaño, o sea, tiene los mismos elementos que el conjunto de llegada? Entonces, este vendría a ser el rango. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, definición. Entonces, f es sobreyectiva si y solo si el rango de f es igual al conjunto de llegada. Y nada más.